Jóvenes, ¿cómo están? ¿Se me confirman ello? ¿Sí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? A ver, bueno, ya, todo bien. Perfecto, jóvenes. A ver, vamos a hacer un shot. Yo estoy listo aquí. 22 frases separadas. Capturas. Muy bien, ya estamos en la semana 11. Nombres. Muy bien. Bien. Vamos a comenzar la clase, jóvenes, leyendo la lectura de la semana pasada. ¿Leímos la semana pasada la lectura, jóvenes? ¿Leímos la lectura? No. Juan Pablo me pregunta, ese disco, Juan Pablo, salía en el comercio en el año 2010, ¿no? Sí, mi papá me regaló ese, digamos, esa colección. Sí, en el 2010 salía en el grupo El Comercio. Vamos ahora a leer la lectura. ¿Están viendo, jóvenes, lo que estoy proyectando? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué vimos la semana pasada, jóvenes? El problema de la demarcación. ¿Qué era el problema de la demarcación? Demarcar y, por tanto, distinguir la ciencia de la pseudociencia. ¿Correcto? ¿No? La ciencia de la pseudociencia. ¿Qué proponía el Círculo de Viena? La verificación. Los enunciados científicos se pueden verificar. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal ni se dilata, todos los metales se dilatan. Sin embargo, Karl Popper encontró un problema en esto. Y de hecho que hay un problema. Porque nunca, partiendo de enunciados particulares o basándote en enunciados particulares, puedes arribar a conclusiones universales. Entonces, no se trata de encontrar un metal que se dilate, sino más bien de encontrar un metal que no se dilate. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Eso dice Karl Popper. La inducción, el Círculo de Viena utiliza la inducción, metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, todos los metales se dilatan. En cambio, Karl Popper, el método hipotético de inductivo. Lo que nosotros conocemos como ciencia son hipótesis que aún no se han refutado. El conocimiento de la ciencia es válido. ¿Alguien recuerda
¿qué defendía Feyerabend? Anarquismo epistemológico. No existe método en la ciencia. Volvamos a nuestra Todo es semana. válido. Perdón, no lo escuché. Todo es válido para el Así quehacer, es. digamos, científico. Así es, Juan Pablo. Esa frase es fundamental. Todo es válido. Yo les expliqué en la semana 9 que supuestamente existía un método en la ciencia. A ver, ¿cuáles eran los pasos del método científico, jóvenes? ¿Lo recuerdan? Problema, hipótesis, contrastación. Supuestamente es así, pero Feyerabend dice que no es así. Hay muchos descubrimientos azarosos en la ciencia y todo vale porque el científico se sirve de muchas cosas. O sea, es un poco la creatividad del científico. Y por eso él insta y sugiere que los científicos lean cuadros, lean obras de literatura y más. O sea, no hay un método en la ciencia, como dijo Juan Pablo, todo vale. ¿No? Muy bien. ¿Y qué señala Thomas Kuhn? Recuerden, en el caso así como asocian a Feyerabend a todo vale, asocian a Thomas Kuhn a la famosa idea del paradigma. La ciencia es un conjunto de paradigmas que ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero se enfrentan. Por ejemplo, en la antigüedad, habían personas que defendían que el Sol es el centro del universo, sí, Aristarco, pero Aristóteles, los pitagóricos, por ejemplo, también Ptolomeo defendían que era la Tierra. Hasta que ganó esa teoría, el geocentrismo, y se convirtió en la ciencia normal. En la ciencia normal es la ciencia que practica la comunidad científica, hasta que aparecen anomalías. Anomalías son problemas que la ciencia normal no puede explicar. ¿Correcto? Justamente para eso, una anomalía que vimos la semana pasada fue que Júpiter a veces está más cerca de la Tierra y otras veces está más lejos. Como si su órbita es una circunferencia perfecta. Eso no lo puede explicar, estimados jóvenes, Ptolomeo. Eso lo explica Copérnico. Y esa es la ciencia revolucionaria. Así que, en sentido estricto, no avanza la ciencia, sino que cambia o, digamos, progresa por cambios traumáticos, pero no por un progreso lineal en sentido estricto. ¿Correcto? Muy bien. A ver, esta es la lectura. Dice, la historia de la ciencia nos muestra un complejo escenario en donde sus eventos se encuentran íntimamente relacionados con los de la gran historia humana. En este sentido, el trabajo de los historiadores no puede mantener una creencia lejos de ser ingenua. A ver, en este sentido, el trabajo de los historiadores no puede mantener una creencia que lejos de ser ingenua es insostenible. Asumir que el cambio histórico en la ciencia se da gracias a la lógica interna del investigador. Antes de una lógica de desarrollo, lo que podemos vislumbrar es la falta o carencia de ello. O sea, no hay un método en la ciencia. En efecto, en la historia de la ciencia juegan una serie de factores de naturaleza tan distintas que es imposible e injusto determinar algún grupo privilegiado, o sea, que la ciencia sea un saber privilegiado respecto a otros. La conciencia de la historia de la ciencia nos lleva a plantear una perspectiva coherente con ella, el anarquismo epistemológico. Lenin expuso de modo claro el sentido de cambio histórico al cual el anarquismo epistemológico se adhiere. Dos conclusiones importantes se siguen del carácter del proceso histórico. Primero, en orden a cumplir su tarea, la clase revolucionaria, a saber, la clase que busca cambiar alguna parte de la sociedad, tal como la ciencia o la sociedad en su totalidad, deben manejar todas las formas o aspectos de la actividad social sin excepción. Deben ser capaces de entender y aplicar solo una metodología, ¿no? Bueno, no solo una metodología, sino todas las que pudieran existir. Segundo, deben estar listos para pasar de una a otra de la manera más rápida e inesperada. En un sentido general, aquí está expresada la regla del cambio, como recordó bien Juan Pablo, todo vale.
A ver, ¿qué marcarían, jóvenes, ustedes ante esta pregunta? ¿Cuál es su clave? Ya lo leímos, ya lo interpretamos, pero ahora ustedes, ¿qué marcarían? Los escucho. La A, en la investigación no hay reglas rígidas, la ciencia no es una alternativa viable, el método es el único en la investigación, la verificación es el método por excelencia. Eso suena la D a Círculo de Viena y no estamos viendo Círculo de Viena. La E, la ciencia es como la religión en el medioevo. ¿Qué marcarían, jóvenes? La A, profesor. La A. Ya tenemos una respuesta. ¿Todos? A ver, ¿cuántos alumnos tengo? Deben haber La, ahí más o menos replicados las respuestas o replicadas. Ya van dos la A. ¿Quién más? ¿Están seguros que es la A? Sí, ¿no? Creo que en esta pregunta, jóvenes, no hay un distractor. No hay un distractor, es la A. Muy bien. Referir que todos los cuerpos caen y los metales se dilatan ante la acción del calor y sostener que ambas proposiciones serán científicas si se corresponde con la realidad y damos cuenta de que en efecto dichos hechos ocurren, es un argumento a favor de aquella propuesta que sostiene que una teoría puede cambiar con el paso del tiempo debido a las anomalías, es científica si es susceptible de ser falsada, puede vincularse a la deducción como algo seguro a la ciencia, es científica si es verdadera a partir de los datos de la experiencia, puede cambiar con el paso de los años debido a los enigmas. ¿Cuál es su clave, jóvenes? la D. ¿Seguro que la D? La D también, profesor. Ya. Hay dos personas que señalan que es la alternativa D. Es científica verificada a partir de los datos de la experiencia. Así es. Suena al verificacionismo. Miren, se deben dar cuenta cuando resuelven preguntas, profesor, pero no me va a venir como usted lo dice. No tiene por qué venir como yo, o sea, con las palabras y conceptos que yo utilizo. Pero en realidad está diciendo lo mismo, ¿no? Algo es científico cuando es coherente con la realidad. Y es coherente cuando hay datos con la experiencia. ¿Estamos? Muy bien. Para Freud, el sueño es un deseo, una intención que se puede llegar a cumplir. Esta propuesta surgió como consecuencia de que el referido psicoanalista cierta vez soñó con un paciente. El detalle está en que días después este sueño se cumplió tal cual como lo ocurrió en dicha manifestación onírica. De acuerdo con Karl Popper, del enunciado podemos sostener que la propuesta de Freud, ¿qué marcaría? Vamos, jóvenes, yo les enseño, pero ya las preguntas creo que son más pensando en ustedes, ¿no? La C, profesor. La D. Ya escuché C y D. Alison nos dice la C, ¿verdad? Está bastante cerca de poder ser falsada. Es novedosa pero carente de objetividad. Creo que no es ninguna. Es novedosa pero carente de objetividad. No es. Está bastante cerca de poder ser falsada. ¿No? Si el psicoanálisis se pudiese falsear o falsear, sería una pseudociencia, pero el problema es que no se puede falsear. Recuerden, el criterio de demarcación es la falsación. Si el psicoanálisis se pudiera falsear, sería una ciencia, pero no se puede hacer, porque ¿dónde está mi subconsciente? ¿Cómo podemos estudiar mi subconsciente? ¿Correcto? Recuerden que para Popper algo es científico si se puede refutar.
Y el marxismo, el psicoanálisis y la astrología no se pueden refutar, porque siempre te salen con argucias. No aceptan eso. ¿No? Profesor. 3. Dígame. Pero, digamos, si como dicen el enunciado, si Freud soñó con un paciente así, no sabemos si realmente Freud te está diciendo la verdad. Entonces, Claro. ¿cómo así que puede ser falseado? Se supone que, digamos, esa proposición es verdadera, ¿o no? A ver, si fuera verdad, a ver, le pongo un ejemplo para dejar de entenderme, ya Juan Pablo. Hay personas que dicen, ¿no? Oye, he soñado, no sé, una vez leí en un libro de inglés, o sea, cuando estudiaba inglés, que una persona soñaba que estaba sin zapatos, tenía mucho frío. Entonces lo que le dijo, a ver, pensemos que yo le cuento eso a un psicoanalista y el psicoanalista me dice, Eleazar, vas a terminar con tu pareja y vas a pasar un periodo de frialdad emocional, ¿no? La pareja siempre, o sea, nos da calorcito emocional, ¿no? Estamos enfermos, nos atiende, nos quiere, nos escribe, salimos a pasear, ¿no? Como que no está cálido emocionalmente. Pero eso significa eso. Ya, Juan Pablo, ¿eso se puede verificar? A ver, ¿qué pasa si yo nunca termino con mi pareja, Juan Pablo? Entonces, el psicoanalista me va a salir con otra explicación. Va a decir, no, es que quizás eso quiere decir que como cuando tú eras niño y tu madre se fue a estudiar tu doctorado al extranjero, eso te generó frialdad. O sea, eso no se puede refutar, ¿correcto? El psicoanalista siempre va a salir con argucias. Como el astrólogo, Juan Pablo, ¿recuerda usted? Los tauros son fieles. Encuentras un tauro infiel. Lo que pasa es que hay dos tipos de tauros, siempre te salen. En cambio, si un astrónomo te dice que el cometa Halley va a pasar el 15 de noviembre del 2062, es bien preciso. Y si los hechos lo refutan, dice, bueno, me equivoqué, se perfecciona. Eso no lo hacen las ciencias. No sé si me dejé entender, Juan Pablo. O sea, las ciencias no admiten crítica. El psicoanalista te puede salir con otra argucia y decir, no, es que no siempre significa eso. O sea, sus predicciones son muy vagas, muy generales. ¿Correcto? Ok, profesor. La 2. La 3. Pensaba que la metafísica puede brindar aportes al campo científico, es estar lejos del camino seguro de la ciencia, debido a que ésta debe ser contrastada con la realidad. En consecuencia, todo aquello que está más allá de lo físico no merece nuestra atención. De acuerdo con Wittgenstein, se puede decir que la metafísica es algo de lo que solo se debe guardar silencio. O sea, Wittgenstein es positivista, algo es conocimiento cuando se puede verificar. Y la metafísica, Dios existe, ¿cómo termina el Tractatus Lógicos Filosóficos de Wittgenstein? Parágrafo 6. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Sobre Dios, calla. ¿Sobre qué es la felicidad? Calla. Sobre si el alma es inmortal, calla. ¿No? Entonces es A. En 1777, Lavoisier propone la teoría de la combustión, la cual explica cómo es posible que se genere el fuego. Con ella derribó la teoría del flogisto, señalada por Johann Becker en 1667. En 1543, Copérnico propone la teoría heliocéntrica, la cual refiere que la Tierra gira alrededor del Sol, con lo cual derribó la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, dada en el siglo II después de Cristo. De acuerdo con Thomas Kuhn, el enunciado o del enunciado podemos inferir que a través del tiempo hay bonita pregunta. Pero jóvenes, yo tengo 38 ¿Sabe? alumnos y siempre escucho a dos, a Juan Pablo, a otro chico y a Alice. ¿Cuál es la clave? Porque ya dijeron la clave La B, correcta. profe. La B. La B. Así es, ¿no? La alternativa B. ¿No? Muy bien. 5.
Si comparamos el paradigma de la óptica geométrica de Snell con el paradigma de la óptica física de Maxwell, notaremos que cada uno de ellos tiene sus propios contenidos, criterios, preguntas y herramientas. Es decir, nos percatamos de que los paradigmas son inconmensurables entre sí. O sea, no se puede comparar un paradigma con otro. ¿Correcto? Muy bien. Para comprender el movimiento de los astros y la posición de la Tierra en el cosmos, en la antigua Grecia se idearon varios modelos astronómicos matemáticos como el de Eudoxo, Calipo, Aristóteles, Heráclides y Aristarco. No obstante, el modelo más aceptado fue el de Aristóteles, el mismo que Ptolomeo, pocos siglos después, perfeccionaría. Y será finalmente este modelo el que prevalecerá hasta el siglo XVII. Este debate de modelos astronómicos dado en la antigua Grecia correspondería a lo que Thomas Kuhn denomina cuando dos modelos científicos debaten. Estamos en la fase precientífica. ¿Cierto? Cuando dos, a ver, volvamos a la teoría. Cuando dos modelos debaten, estamos acá. Toda la Edad Media, jóvenes, que ganó Ptolomeo, estábamos acá. Teoría geocéntrica. Y cuando Ptolomeo no pudo solucionar ciertos enigmas y vino Copérnico, estamos en la ciencia revolucionaria. ¿Correcto? Muy bien. Popper rechazó el verificacionismo como criterio de demarcación porque consideró que no cumple con el objetivo principal de establecer una clara línea divisoria entre ciencia y no ciencia. Así, la teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica en principio, no tuvieron una inmediata corroboración empírica. En consecuencia, esto nos podría llevar a sostener que las mencionadas teorías, enfocándose desde el Círculo de Viena, son, bonita pregunta, claro, si supuestamente las ciencias se verifican, contrastan, la teoría de Einstein al comienzo no tuvo contrastación, no tuvo verificación. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿No? Digamos, a que son pseudociencias antes que ciencias. O sea, si seguimos el criterio de demarcación de que la ciencia es tal si se verifica, la teoría de la relatividad al comienzo no se verificaba, entonces era una pseudociencia. Muy bien. 8. Algunas hierbas suelen producir variedad de sustancias químicas favorables para ciertas partes del cuerpo. Los herbolarios son conocidos por estudiar y utilizar las plantas con fines terapéuticos o medicinales. No obstante, lo que se discute es que estos no tienen métodos. Sin embargo, resuelven algunos problemas de salud como lo hacen los médicos. De acuerdo con Feyerabend, del enunciado se podría decir que Ya. la herbolaria en algún momento puede alcanzar el rango de 100. Así es. No es la A. La herbolaria en algún momento puede alcanzar el rango de ciencia. Bueno, lo que pasa es que eso supone que la ciencia es superior a otros, y para Feyerabend no lo es. Claro, ¿qué está diciendo este texto, jóvenes? Que voy en estos momentos a la farmacia, ¿no? Y digo que, no sé, tengo gripe, ¿correcto? Me dan una pastilla. Pero si voy a una persona que vende hierbas, digo, mira, tengo me hace un preparado. Tómate esto, ponte esto. Los dos me curan, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el problema? No, o sea, la ciencia no es superior a otra. No tiene ninguna característica especial. Claro, esto es según Feyerabend, ojo, no es que sea así la cosa, ¿no? Muy bien, jóvenes. Nos vamos a la clase del día de hoy, ¿no? Resolví todas las preguntas porque sé que las preguntas, al menos de esa semana, entrañaban cierta complejidad. Muy bien.
¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí. Se ve. Se puede ver, muchas gracias. A ver, recordemos la primera semana. ¿Qué estudia, jóvenes? ¿Qué estudia la antropología filosófica? ¿Cuál es su objeto de estudio? El hombre. El hombre o el ser humano. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Es la disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio estudiar el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. Estudia la naturaleza. ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? A ver, jóvenes, les pongo un ejemplo. En estos momentos, bueno, terminando sus clases a las 2, salen, digamos, a una avenida muy concurrida y ven, o sea, que un bus interprovincial viene a toda velocidad y que hay un niño y un perro. Y cada uno está a una distancia, o sea, están opuestos, ustedes están acá, el niño está a 2 metros y el perro está a 2 metros. Así que ustedes tienen que decidir a quién salvar. ¿A quién salvarían, jóvenes? ¿Al niño o al perro? Muy bien, Isabel dice al niño. ¿Quién más? ¿Quién más nos habla? Al niño. ¿Quién más? A ver, quiero la mayor parte de respuestas. Ya, al niño. Profe, según las estadísticas, la mayoría sabería el niño. Ya, Kevin. Pero según usted, no importa acá las estadísticas, ¿no? No importan las estadísticas. Niño, niño, ya. O sea, quiero saber su opinión, señor Kevin. Profesor, Dígame. disculpe, ¿podría repetir la pregunta? No me escuché. La pregunta es, si usted está en una calle muy concurrida, o sea, con una carretera, y los perros están pasando, y usted ve que un niño y un perro están en la pista y viene un bus a toda velocidad, o sea, va a morir, o un perro o un niño, pero usted tiene la oportunidad de salvar a uno de los dos. ¿A quién salvaría, Juan Pablo? ¿El perro o al niño? ¿A quién salvaría usted? Disculpe, profesor, me agarró ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho, Kevin. Ah, ya. No sé si escuchó que estaba sonando. No lo escuché. Ah, ya, ok, No, nada, profe. Disculpe en todo caso. Ya. Entonces, jóvenes, al niño, al niño. Los alumnos que han respondido dicen al niño. ¿Y por qué salvarían al niño, jóvenes? ¿Por qué? Profesor, yo no sé a cuál salvaría exactamente. Ya. Entonces, quienes salvarían al niño, ¿por qué lo salvarían? Juan dice que no sabe cuál salvaría, pero quienes salvarían al niño, ¿por qué lo harían? A ver si uno de ellos puede hablar o lo puede escribir. Yo preferiría que hablen, pero... La vida del ser humano se valora más que la de un perro. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Están de acuerdo con lo que dice Isabel? En lo personal, básicamente, porque la sociedad te juzgaría principalmente. En lo personal, o sea, en mi caso. Ya. Así. Eso es cierto. Usualmente la vida del ser humano es superior, ¿no? Digamos, o sea, es la opinión más difundida. La pregunta es ¿por qué, jóvenes? ¿Qué tiene el ser humano que no tenga un animal? La capacidad de modificar el mundo, profe. La razón. De pensar, razonar con sus Pensar. ideas. Claro, esa es la esencia. ¿Qué tiene el hombre que no tenga Profe, humano? disculpe. ¿No? ¿Sí, Juan Pablo? Yo lo pensé, tal vez al perro. Ya, tal vez al perro, dice Juan Pablo.
Pablo, ¿no? Ya, muy bien. Pero sabemos que la mayoría... Porque es un ser racional y más. Ya. A ver, jóvenes. Voy a proyectarles un video. A ver, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Ya. A ver, jóvenes. Con sonido. ¿Están viendo, jóvenes? Lo que estoy proyectando. ¿Se escucha? Sí, sí, profesor, sí, sí. Ya. Jóvenes, ¿qué ocurrió? A ver, lo que ocurrió, jóvenes, fue que un niño cayó a la jaula de un gorila, ¿no? Y acá están las imágenes. Oh my God! Isaiah? Okay, everybody back up. I think he's trying to... Okay. Mommy Mommy loves you. I'm right here. El niño llora. My son loves you. No, he's playing with it. He's playing. He's playing. Please protect him. Isaiah, be calm. Be calm. Good. Be calm. Be calm. Oh my God! Thank goodness he was not badly hurt going in because he was walking in there and splashing around. But Harambe, our 17-year-old gorilla male, who's a great big animal, 400 pounds, went down and got him, carried him up into the moat, was moving him around, and it seemed very much by our professional team, our dangerous animal response team, to be a life-threatening situation. But the team did a good job, and they made a tough choice, and they made the right choice. Because they saved that little boy's life. It could have been very bad. So the decision was not made lightly. Lowland gorillas are very endangered animals. There aren't very many in captivity, but it has the proper ending. Lo último, vecinos de Casona en llama. No sé por qué salen esos videos. Ya, jóvenes, ¿qué hubieran hecho ustedes en esa situación? El gorila arrastrando al niño, el niño. Yo creo que ahí sí se justifica, ¿Ahí se justifica qué? porque está en una posible amenaza, digamos, contra el niño. O sea, usted salvaría al niño. Entonces, claro, porque de todas formas el gorila podría hacerle daño. Ya. ¿Pero usted cree que la vida de un ser humano es superior a la de un animal? No dije Porque si no fuera superior, dije no que había ahí sí problemas está en materia, justificado. digamos, ¿no? Por ejemplo, un león come una cebra y no intervenimos. Naturaleza. Bueno, porque Creo que creemos... Juan Pablo se refiere al caso. O sea, en todo caso, no sé, unos jóvenes maltratando a un cachorro, a un animal, creo que Juan Pablo iría en contra de los jóvenes y no contra el perro. O sea, como dice Claro. Juan Pablo, creo que se refiere exactamente a ese caso en específico. Claro. O sea, lo digo porque quien escucharon al final, el, digamos, director del zoológico dijo, se tomó una decisión difícil, pero correcta, ¿no? Pero correcta. O sea, detrás de esta situación está la idea de que la vida del ser humano es superior. Entonces, la pregunta filosófica es ¿por qué? ¿Qué tiene un hombre que no tiene? Ustedes han dicho, no, razón, puede transformar el mundo, digamos, y más, ¿no? Profe, también pienso que los humanos somos los seres más evolucionados que todos los animales, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Y los animales no razonan, solo sienten o se guían por sus instintos, y nosotros los humanos podemos hacer muchas cosas, malas también. Muy bien, a ver, voy a compartir ahora otra vez sin sonido. Ventana. PPT.
¿Están viendo el PPT que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Otra vez he vuelto el PPT? ¿Sí? Sí, jóvenes, a ver, me confirman, por favor. Sí, se ve el ¿Pueden PPT, ver, profe. ¿Pueden ver el PPT, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Esa es una pregunta filosófica que vamos a ver. ¿Cuál es la esencia del hombre? Pero no es la única, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué debemos morir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Correcto? ¿No? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Ustedes creen que el hombre, estimados jóvenes, evolucionó o que alguien lo creó, un ser superior? Esa es una pregunta filosófica. ¿De dónde viene el hombre? ¿Un ser superior lo creó? ¿No? Entonces, todas estas preguntas que hemos visto, jóvenes, son preguntas, ¿no? Digamos. Claro, lo que pasa, Kevin, es que no podrían ser ambas cosas, porque si tú lees la Biblia, cuando se describe a los primeros hombres, Adán, Adán no era un homínido, ¿no? Adán hablaba, por ejemplo, porque Dios le dice, ponle nombre a los animales. Entonces, si no habla, ¿cómo le va a poner nombre? Así que el creacionismo dice que el hombre ha sido creado por Dios y que el hombre no ha cambiado. O sea, Adán hablaba, tenía nuestra masa cefálica. Adán camina erguido. Adán no es un homínido, ¿no? O ha evolucionado. Esa es una pregunta filosófica. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. ¿No? Los animales son más puros y lindos que el hombre. Bueno, hay personas que dicen, digamos, eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos, digamos, ¿no? Naturaleza humana. Por ejemplo, esta pregunta de cuál es la naturaleza humana. A ver, primero veamos la respuesta. O digamos, ¿qué significa naturaleza o esencia? ¿Correcto? Es lo propio del ser humano y que como tal lo diferencia y define de otras especies. ¿Correcto? O sea, vamos a, para hablar de esencia o naturaleza, tenemos que hablar de Aristóteles, porque Aristóteles, como dice acá, diferencia entre esencia y accidente. ¿Correcto? ¿No? Hace una diferencia entre esencia y accidente. ¿Qué es accidente? Lo que puede cambiar. Puede. ¿Y qué es esencia? Lo que no puede cambiar. Muy bien. Pongamos un ejemplo, jóvenes. Un pupitre. Cuando van a dar sus exámenes de la pre, hay pupitres. Pregunta, jóvenes, si yo cambio el color de un pupitre, ¿sigue siendo un pupitre? A ver, jóvenes, ya estamos en otro tema. Ya de yo, o sea, Sí, sí. Gracias, Alison, estas situaciones que yo les pongo, jóvenes, no es para discutir las situaciones, sino es para llegar a la filosofía, ¿no? O sea, las situaciones yo las puedo variar, pero el tema no, ¿correcto? Entonces ya estamos ya discutiendo o viendo qué es el problema de la esencia. A ver, si yo cambio un pupitre, estimados jóvenes, de color, ¿sigue siendo un pupitre? Sí. Sí. Entonces el pupitre es el accidente, o el color es el accidente de un pupitre. Es algo que puede cambiar, ¿correcto? Uno. Dos, si a un pupitre que tiene 4 patas le pongo 2 patas más para reforzarlo, ¿sigue siendo un pupitre? ¿Sigue siendo un pupitre? Sí. Entonces las patas no definen que es un pupitre.
Si a un pupitre le quito ese tablero donde ustedes ponen su cuaderno para apuntar, le quito ese tablero, ¿sigue siendo un pupitre? No. Ya no. Esa es la esencia del pupitre. Es lo que no puede cambiar. La pregunta ahora es, ¿qué le quita un hombre que deja de ser un hombre? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia? A ver, si yo voy a una batalla y pierdo un brazo, una mano, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Sí. Si pierdo un ojo, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Entonces, tener dos ojos, tener dos manos, eso no es esencial. ¿Qué le quitas a un ser humano que deja de ser un ser humano? ¿La vida? La razón. La vida, la razón. ¿Qué más? Esa es la pregunta por la esencia, ¿no? ¿Qué le quita a un ser humano que deja de ser un ser humano? Claro, la vida, ¿no? No me había puesto a pensar en esa respuesta, ¿no? Claro, hay algo que tú le quitas al ser humano, aunque, a ver, para quienes respondieron la vida, cuando una persona está en coma, ¿sigue siendo una persona? Sí. Porque algunos dicen, ¿no? Que es la conciencia, ¿correcto? Algunos Pero, defienden que es la conciencia. pero en todo caso, disculpe, en todo Dígame. caso eso termina cuando muere, ¿no? Claro, claro. La Profe, hay pregunta personas es, en estado vegetal y siguen siendo seres humanos. ese es un debate, ¿correcto? Ese es un debate, ¿no? Porque, a Pero, o ver, sea, la sociedad sigue considerándola como seres humanos, como personas. O como las personas que están en coma durante varios años. claro, porque la pregunta es, si siguen siendo personas, ¿por qué los desconectan? Eso sería un asesinato, ¿no? Habría que denunciar a ese médico, porque la eutanasia no está permitida en el Perú. Es que ahí hay un problema filosófico, ¿no? Correcto. A ver, ahora, la sociedad no siempre se hace problemas filosóficos, ¿ah? Y no está mal, ¿no? Uno no anda filosofando todo el día, ¿no? Pero ya nosotros desde un curso de filosofía diríamos, ¿es un ser humano? ¿Es un ser humano? Por ejemplo, un feto, ¿es un ser humano? Profesor, la mayoría de la sociedad considera que sí, pero ese es un debate filosófico, ¿no? Porque hay mujeres que abortan, ¿no? Y dicen que el feto no es un ser humano, ¿correcto? Y hay Perfecto. países donde el aborto está legalizado, lo que quiere decir que un ser humano no es un feto. Dígame. Algunos dicen que no se puede abortar porque básicamente ese cuerpo ya no es tuyo. Porque ese cuerpo ya no tiene, o sea, no tiene como que tu mismo ADN. Es una combinación de otros factores que ya no forman parte de tu propio cuerpo. Entonces no puedes, matar a alguien que no forma parte de tu, ¿cómo decirlo? De tu ser, por así decirlo. O sea, no forma parte de tu cuerpo, es un ser aparte. Es cierto, es cierto. Ese es un argumento, pero eso supone que definamos a un ser humano como, digamos, un microorganismo que tiene un ADN propio. Pero si definimos al hombre como alguien que tiene razón, conciencia, no, o sea, lo que yo quiero es que vean que en estos problemitas sociales hay perspectivas filosóficas en juego, ¿correcto? Dejo ahí el aborto porque, Los digamos, sentimientos también. los sentimientos nos definen, los animales también tienen sentimientos, digamos, también, ¿no? Nuestros perritos nos quieren, ¿no? Mi perrito nunca me engañó como mi ex, dice. Creo que por ahí una persona dijo que los animales tienen sentimientos más puros a Profe, veces, ¿no? Dígame. yo había leído una revista científica que decía que los perros no quieren a los humanos. No es el amor como nosotros tenemos eso, ese amor que sentimos por otro humano, como nosotros nos encariñamos con algo. Ellos no lo tienen, simplemente están ahí con nosotros porque saben que nosotros le damos comida o le protegemos, pero es como un instinto, no es amor de verdad. Uy, ay, ay, me ha roto el corazón, Alice. Muy bien, es cierto, ¿no? Es como que cierta. Creo que lo que diferencia al hombre de los Como un animales, apego.
Claro, algunos dicen es que el ser humano tiene en principio más empatía, ¿no? En principio, pero claro, eso no siempre se desarrolla. Entonces, claro, lo que vamos a ver, jóvenes, es eso justamente. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Correcto? Hay seres humanos que no desarrollan empatía de manera natural. Creo que son los psicópatas que carecen de empatía, si no me equivoco. Sí, eso O es sea, es cierto. algo médico. O sea, no es o sea, no sé si me entiende. Sí, sí te entiendo, porque Es algo esas que nace personas con ello. tienen problemas en las neuronas reflejo, ¿no? Y las neuronas reflejo son las encargadas de las empatías. Claro, ¿no? O sea, esas personas matan y se van a dormir, o sea, hacen su vida como si nada. Es como cuando uno pisa una cucaracha, ¿no? No siente remordimiento, ¿no? Sigue con su vida. Igual, esas Para personas mí eso no es humano. ya, por ejemplo, es un ser humano, por ejemplo, sigue No. siendo un ser humano, Alison, porque esas personas, por ejemplo, están en un estado de derecho, tienen abogados que los defiendan, ¿correcto? Correcto. O sea, Sí, quiero que profe, veas, pero Pero yo lo también, veo profe, como así que no, no no todos es los psicópatas para mí. son asesinos. Hay psicópatas que están medicados justamente por eso. Porque se sabe que sí, desde chicos que tienen ese problema en su claro, cerebro. hay O una sea, serie, no todos los sí, psicópatas son asesinos seriales, por así decirlo. claro, es cierto, es cierto. Hay una Profesor. serie incluso, Dexter, que trata sobre eso, ¿no? A mí, bueno, no la he visto porque no está en las plataformas que tengo, pero sí, ¿no? Es una persona que, digamos, ¿no? Tiene esa tendencia y su papá hace que sea un investigador, ¿no? Si más bien lo utiliza para poco estudiar o para descubrir a los psicópatas, ¿no? Porque él era como un psicópata en, en potencia. Eso es algo que también vamos a ver en esta clase, ¿no? Una cosa es tener la Ok. capacidad de algo y otra cosa es ejercer esa capacidad. El hombre tiene la capacidad de dominar sus instintos, sí, pero muchas veces no lo hace. Un violador no lo hace, por ejemplo. ¿No? Pero deja de ser un ser humano, para el derecho no, para el derecho no, ¿cierto? Para el derecho no. Que si, digamos, dejaría de ser un ser humano, habría que matarlo, pues, ¿no? Porque no tiene derechos, ¿correcto? Bueno, no hacen eso, ¿no? Correcto, entonces ya, creo que ya entendimos claramente qué estamos discutiendo y lo problemático además del asunto. Es problemático, pues la filosofía es problemática. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay respuestas universales. Profesor, pero los psicólogos, no hay, en filosofía no hay respuestas universales. ¿No? No es como que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y a ver, ¿quién dice, no, es 184? No, para mí es 210. En cambio, filosofía, sí. Y eso lo vemos además con los mismos filósofos. Vamos a ver la multiplicidad de respuestas que existe. Muy bien, y vamos a comenzar con Aristóteles. ¿Cómo define Aristóteles? O sea, primero para Aristóteles, definir es enunciar el género próximo, a qué especie pertenece el hombre, pero ¿qué diferencia el hombre de otros seres vivos? ¿Correcto? O bueno, ¿qué diferencia el hombre de su especie? El hombre es un animal. ¿Qué quiere decir eso? El hombre como animal, ¿no? Digamos, quiere comer, o sea, tiene una parte animal en él. Darwin nos ha demostrado eso, sí, estamos sometidos a leyes de evolución. Compartimos con los animales muchas cosas, pero hay algo que diferencia al hombre de los animales. Y para Aristóteles es la razón. ¿Correcto? ¿No? Para Aristóteles es la razón. ¿Qué quiere decir, estimados jóvenes, eso? El hombre, según Aristóteles, es racional primero porque el hombre puede realizar inferencias. Cuando ustedes dicen todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, ¿cuál es la conclusión? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. ¿Cuál es la conclusión? Es Elegir a mortal. dos. Sócrates es mortal. Cuando Allison dice eso, Allison prueba que tiene razón, porque para Aristóteles el poder realizar una inferencia es una función de la... Bien, sucede, jóvenes, que para los griegos, con eso, para los griegos, eh, la razón
es logos. Y logos, en griego, no solamente es razón, también es lenguaje. Entonces, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, está diciendo que el hombre es un animal que puede expresar sus pensamientos a través del lenguaje. Lo que estoy haciendo yo ahora, estoy expresando mis pensamientos sobre Aristóteles a través de un lenguaje, ustedes comparten ese lenguaje y por ende me entienden. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo el hombre aprende el lenguaje? ¿Por qué yo hablo castellano? ¿Por qué una persona que está en París habla francés? ¿Por qué una persona que está en Berlín habla alemán? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos el mismo lenguaje, todos? Sería idioma en todo caso, profe, porque Profesor. todo ser humano nace independientemente con lenguaje. Si todo humano nace con lenguaje, O sea, estimado sería Kevin, idioma, quiero decir. claro, si toda persona nace con lenguaje, ¿por qué si dejamos a un niño de 4 años en un paraje de la selva peruana, volvemos y él no se expresa con un lenguaje? Sí, pero se comunicaría con gestos o con movimientos y eso también significa, o sea, eso también es lenguaje. El lenguaje no solo Claro, es hablado o escrito. O Profesor. sea, en todo caso sería idioma sí, para que se haga más entendido. es cierto. Lo que usted dice, claro, lo que usted dice es cierto. Los griegos entendían por lenguaje el lenguaje articulado. Es un sentido más, ¿no? Creo que contemporáneo. Creo que actualmente se entiende, y eso es lo importante de los conceptos, ¿no? A veces cambia. Comunicación y lenguaje. ¿Los animales tienen lenguaje? Creo que no. ¿Se comunican? Sí. Los monos se comunican, los perros entre ellos, muestran sus dientes, ¿no? Mueven la cola. Entonces, claro, entendamos lenguaje como expresar nuestros pensamientos en un sistema simbólico que otras personas. Entonces, lo que dice Aristóteles, estimados jóvenes, es que, claro, el hombre tiene esa potencia, pero realiza eso en una sociedad. Vamos a ver. En todo caso, podríamos, como dice su compañero Kevin, cambiar esto y decir, a ver, nosotros aprendemos idiomas porque es una práctica social. ¿Qué quiere decir eso? Por más que tengamos la potencia, digamos, de comunicarnos, tenemos el, digamos, ¿no? Desarrollado, ¿cierto? Si a nosotros nos dejan solo en una isla a los 5 años y volvemos, esa persona no hablaría español, así sus hijos sean españoles, ¿no? ¿Correcto? Los padres franceses dejan en una isla a un niño, ¿él hablaría francés cuando vuelve? No. Y hay ejemplos de personas que se han perdido así. Lo más conocido es Tarzán, ¿no? Que fue una novela. Tarzán no articula el lenguaje, ¿correcto? O sea, no es que, o sea, cuidado, ¿ah? No es que nosotros esencialmente seamos animales lingüísticos. Aprendemos a expresarnos en una sociedad. Profe, Dígame, Alison. también hay una cierta edad en la que el humano puede desarrollar el lenguaje. Ya pasada esa edad ya no puede. Claro. Hasta los 3 años creo que es. Sí, luego de 3 años para adelante se le va a complicar y es posible que no pueda hablar. Claro, según Piaget, Profesor. ¿no? Digamos, es como que ese es el punto, ¿no? En el cual como que el niño debe hablar, ¿no? Incluso cuando el niño tiene cierta edad y no habla, le envían terapia de lenguaje. Creo que Juan Pablo quiere decir algo. Profesor, yo había entendido algo así en la clase de lenguaje, que era en cierta forma universal. Es como que Exacto. es innato en cada persona. Y pensando de esa forma, digamos, asociándolo a un ejemplo sencillo, es como un músculo. Si lo ejercitas, se desarrolla, pero si no, se puede hasta atrofiar. Entonces, en el caso de, por ejemplo, Tarzán, que, digamos, no tiene contacto con personas, no está hablando en el mismo código, eh,
No es de la misma forma que una persona en sociedad desarrolla, digamos, el habla. ¿Cierto? O sea, lo Sí, que quiere decir Juan Pablo es que Tarzán sí tenía lenguaje, pero no tenía la lengua, que es diferente, porque todo ser humano, según lo que tenemos entendido, nace con lenguaje de manera innata y el lenguaje es universal en todo ser humano. Lo que es social y psíquica es la lengua. La lengua sí tiene que ser aprendida, porque hay un límite de edad también para aprender la lengua, según lo que dijo una compañera. sí, a ver, les voy a explicar esto. No quería entrar a estas sutilezas porque no sé si viene al caso esta etapa de su formación, pero veo que sí. A ver, Aristóteles hace una diferencia entre potencia y acto, ¿correcto? ¿Qué es la potencia? Lo que algo puede llegar a ser. Una semilla, ¿qué puede llegar a ser, jóvenes? Una semilla de árbol Una de pino, planta, un árbol de pino, ¿no? Digamos, una semilla de árbol de pino puede llegar a ser un árbol de pino. Un huevo de corral, ¿no? Puede llegar a ser un pollito, ¿correcto? Ustedes pueden llegar a ser sanmarquinos, no lo son aún, pero todos tienen la potencia de llegar a serlo, ¿ya? Entonces, lo que dice Aristóteles es que, claro, cuando dos seres humanos tienen un hijo, como dicen sus compañeros, ese hijo hereda esa potencia de ser un ser humano, o sea, de hablar el lenguaje. Tiene la potencia, tiene el músculo, así como lo ha dicho su compañero. Pero el tener esa potencia no te lleva a ejercerla. O sea, no es que ya hables el lenguaje, porque en efecto, si tú estás en una selva, ya no vas a hablar, o como lo ha dicho Juan Pablo, no vas a ejercer ese músculo, ¿correcto? Entonces, lo que dice Aristóteles, y es su tesis, en realidad es una tesis bien fuerte, que ni con los últimos descubrimientos se puede refutar, es que el ser humano esencialmente no es un ser humano. O sea, el hombre esencialmente no es un animal racional en el sentido que articula el lenguaje. Esa no es la esencia, porque si fuera su esencia, el hombre solo en una isla hablaría. El hombre, si bien tiene esa potencia, la actualiza, la realiza en la sociedad. Lo que quiere decir que el hombre es, y a eso quería llegar, un animal político. O sea, necesitas de la sociedad para hacerte ser humano. Porque aún asumiendo los descubrimientos de la, digamos, de Saussure, este debate con Chomsky del siglo XX, asumiendo eso, si asumimos que el hombre es un animal racional en el sentido que puede articular y expresar sus pensamientos a través de lenguaje, asumimos animal racional como eso, el hombre necesita de la sociedad para esa potencia que tiene, que es cierto, tiene esa potencialidad, porque un perro está en sociedad y no habla. No es que cualquiera pueda aprenderlo. Perfecto, necesitamos esa potencia. Como seres humanos la tenemos, pero solamente actualizamos esa potencia en una sociedad. Entonces, esta tesis a mí me parece poderosísima, porque lo que está diciendo Aristóteles es que para ser seres humanos necesitamos de la sociedad. Por eso somos animales políticos. Necesitamos de una sociedad para hacernos seres humanos. Bueno, incluso Aristóteles dice que necesitamos de la sociedad en muchos sentidos, ¿ah? Necesitamos de la sociedad en un sentido económico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tomaron el día de hoy de desayuno, jóvenes? avena. ¿Avena con qué? ¿Pan con qué, señor Juan Pablo? No, solo huevos sancochados. Un sándwich. Ya, No, muy pan bien. con queso, Avena, pan con queso. wafer, pan con queso, ya, muy bien. Kevin, ¿usted hizo el pan que comió o hizo el queso que comió? No, profesor. No. Entonces Aristóteles diría que, miren, ese simple hecho de tomar desayuno, usted ya está dependiendo de la sociedad. Está dependiendo del panadero. Está dependiendo de la persona que sembró el maíz. Está dependiendo, o sea, ya dependes de la sociedad. Si te quieres comprar un polo, depende de, o sea, en un sentido económico, dependemos de la sociedad. En un sentido ético también, para Aristóteles, como vamos a ver, digamos, el fin de la vida es la felicidad. Y somos felices practicando la virtud. Pero para practicar la virtud tiene que haber sociedad. Yo practico mi virtud con alguien, soy justo con alguien.
y necesito a la sociedad como entramado social que diga, ahí va un hombre justo. Para ser feliz necesito de la sociedad. Para satisfacer mis necesidades económicas necesito de la sociedad. Y necesito de la sociedad para hacerme hombre. Esencialmente, no soy un ser humano. El ejemplo es, dejemos un niño de 2 años en un paraje de la selva. Si con suerte volvemos dentro de 10 años y vive, ese niño no se comporta como un ser humano. Entonces, esta tesis a mí de Aristóteles me parece potente. Hasta ahora me parece que no se la puede, digamos, es un poco difícil de Profesor. refutar. ¿Correcto? Sí, Juan Pablo. Pero, digamos, si pensamos necesariamente en que para ser un hombre hay que ser digamos, un animal político, o sea, se toma, digamos, como base esta especie de primicia. ¿No creo que es bastante, ¿cómo le dice? Imperante ante la situación del niño? Como Porque imperante. ¿A qué se refiere con imperante? ah, en el sentido de que gobierna totalmente la forma en cómo vemos las cosas. ¿Ya? O sea, después de tener presente este principio, digamos, aristotélico, por así decirlo, no se puede ver de la misma forma a otros. ¿No sería un problema de cómo vemos la situación en base a este principio? Claro. Bueno, en todo caso, es una tesis filosófica, ¿no? Lo que pasa, Juan Pablo, es que lo que usted dice se aplica para todo. Usted ha nacido en una sociedad que lo hace ver las Claro. cosas de determinada forma. Sus padres le han enseñado a ver la vida de determinada forma. Le han enseñado que quizás es cristiano, que debe primero casarse y luego iniciar su vida sexual. A las mujeres, por ejemplo, les han enseñado que cuando van a la piscina deben ponerse bikini. Eso en el mundo musulmán está mal. Una mujer no puede mostrar su cuerpo, por eso existe el burkini. Lo que le estoy diciendo es que no existe hombre sin sociedad. Eso es imposible. El hombre sin sociedad no hablaría primero. ¿Sería un hombre? Pero, ¿Qué vidas tendría? O sea, el hombre solo, en una isla, tipo Robinson Crusoe, es una ficción para Aristóteles. La pero ficción, eso no es, disculpe, no es como una explicación en base a lo que es, porque, claro, él siendo un hombre político, desarrolla esta teoría o esta idea principal, pero si no es un animal político, no podría pensar de esa misma forma. lo que pasa es que si fuera un animal político no podría pensar, porque pensar supone razonar y expresar nuestros pensamientos. ¿Podría una persona expresar sus pensamientos en un lenguaje si no fuera social? Ah, Realmente no. claro, realmente no. Por eso yo al menos veo, por lo que no, que la tesis de Aristóteles es muy fuerte, ¿no? O sea, necesitamos de la sociedad para hacernos seres humanos. O sea, es duro aceptar esto porque lo que te está diciendo Aristóteles es que esencialmente no eres un ser humano. Necesitas de la sociedad para ser un ser humano. ¿Correcto? Ahora alguien podría decir, profesor, pero un perro está en la sociedad y no es un ser humano, porque el perro no tiene potencia de ser un ser humano. Si 2 seres humanos tienen un niño, ese niño sí tiene la potencia, pero lo que dice Aristóteles es que él realiza esa potencia en una sociedad. Y por eso dice, ¿no? Solo un dios o un idiota puede creer que no necesita de la sociedad, porque el hombre es un ser social, y acá viene su famosa frase, por naturaleza. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el ejemplo de que pudo Tarzán al no estar en contacto con los humanos y solo estaba con los animales y en la selva, no se lo considera, digamos, ser humano. Claro, lo que pasa es que lo de Tarzán, digamos, Tarzán no articulaba el lenguaje, no se comportaba de manera civilizada, y además que Tarzán se pierde a los 7, 8 años, ¿no? No se pierde cuando tenía 2, ¿no? Entonces, sí, yo utilicé esto de Tarzán como un recurso, digamos,
didáctico, ¿no? Porque, a ver, en sentido estricto alguien me podría decir, ¿han visto la película El libro de la selva? Sí, Ya, en esa película el niño habla. la película, bueno, yo he visto una que sí El hablaba el niño. Claro, profesor, Habla ¿en con el los de animales. Disney o cuál, profe? Porque he visto dos películas y en las dos ha hablado. En todo caso, si está basado en el libro, quizá no hable, profe. claro. Pero, no, yo me refería a la película. En las dos habla. Entonces alguien podría Sí, decir, en las dos profesor, habla. profesor, pero en el libro de la selva el niño habla. Los animales también hablan en el libro de la selva, ¿no? O sea, claro, los ejemplos siempre tienen sus límites, pues, ¿no? O sea, ¿no? Digamos, en estos ejemplitos de Tarzán, y esto es un poco para que se entienda, ¿no? Muy Fueron bien, Jorge. niños ferales, profe. O sea, criados entre animales. Claro, hay, por ejemplo, Niños ferales. ¿no? Allison dice, profesor, ¿y las personas que son asociales o les gusta estar solos? Ya, a ver, le gusta estar solo en su cuarto, pero no creo que le guste estar solo y se vaya a una isla. A ver, una persona social, ¿por qué no se va a una isla a vivir solo? ¿O usted se refiere, Allison, a las personas solas con su celular? Porque el estar Profe, solo con el celular no es estar solo, ¿no? ¿En qué está? En sus redes no, sociales. profe, me Dígame. refiero a que hay personas que, en sí, hay personas que son asociales, no les gusta estar con otras personas, es como que no quieren, no quieren estar en contacto. Y en Japón también hay algunas personas que voluntariamente se encerraban en sus cuartos y no salían para nada. Pero sí existen personas que son asociales, no les gusta. Claro, ¿Cómo ya. sería eso? Claro, a ver, esa persona que se encierra en su cuarto, ¿cómo comen, Allison? Ah, pidiendo. Ah, y ya. Y cuando pide, ¿de quién está dependiendo? Ah, De de la la sociedad. sociedad. Ah, ya, ya, profesor, ya entendí. O sea, para que vean, en estos Ya casos entendí. claro, porque si uno cree que no necesita de la sociedad, ¿por qué no se va a una isla? Profesor. Porque pensando bien, se va a dar cuenta que, digamos, sí necesita. Aunque es interesante su pregunta, porque a veces se van o sea, hay personas que reniegan de la sociedad, pero se van con gente, como que fundar una nueva sociedad, o sea, gente. ¿Recuerdan la película El Náufrago? ¿Recuerdan esa película? El Náufrago, Sí, profe, sí, sí. que se pierde en una isla. ¿Ya? Para que no se Se hizo vuelvan amigo locos, de una pelota, profe. por ejemplo, eso prueba que somos seres sociales. Y por eso las redes sociales tienen mucho, mucho peso en la actualidad. Porque las redes sociales saben que somos seres sociales y saben que muchas personas en la actualidad padecemos soledad. Y no quiero estar solo, ¿no? Por eso a veces almuerzo y veo personas solas con su celular, ¿no? Quieren estar solos, ¿no? Ahí, ¿no? Profesor. Es almorzado. Yo creo que esto juega, antes de darle la palabra a Juan Pablo, juega con algo muy esencial, ¿no? Redes sociales, ¿no? Esa persona que está sola todo el día, pero está subiendo estados. El estado va hacia alguien, ¿no? Alguien lo ve, quiere mostrar, mira, hago deporte, como en buenos sitios, me voy de viaje. No sé si quien inventó las redes sociales leyó a Aristóteles, pero captó muy bien algo propio de la humanidad, su sociabilidad. ¿Qué, Juan Pablo? Eh, como lo plantea, tal vez parezca sencillo a mi parecer, pero entonces deberíamos ver más, o sea, digamos, el tema de la filosofía o la ontología, no, digo, antropología en las redes, en estos avances, ¿no? O, porque como usted lo describe, parece que captan con una agudeza ciertos aspectos que no son tan, digamos, accesibles a las personas. Sí, pues bueno, como les dije en la clase de epistemología, detrás del celular, de Facebook, Gmail, Twitter, Instagram,
Hay personas trabajando, ¿no? Hay personas trabajando que conocen cómo funciona la mente humana. O sea, no crean que es Zuckerberg, no, Zuckerberg está con, digamos, neurocientíficos, psicólogos, ¿no? Y, a ver, esta persona, ¿no? Los colores, o sea, no es una cosa, ¿no? Y los filósofos están actualmente reflexionando sobre eso, ¿ah? Ojo con eso, ¿no? Muy bien, pero no sé necesariamente si han leído Aristóteles, no, eso sí no lo podría aseverar. El hombre es un compuesto de materia y forma, materia, cuerpo y forma. ¿Se acuerdan el ilemorfismo? Y materia, morfé, forma. El hombre es un compuesto de materia. 3 definiciones de Aristóteles. Correcto, acá está Aristóteles. Ahora vamos a Nietzsche. A ver. Sí, Nietzsche. Nietzsche dice que el hombre es un ser natural y biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que para Nietzsche el hombre es como un animal, miren. O sea, el hombre es un animal, sí, pero ¿qué diferencia? Para Nietzsche, Nietzsche diría, un poco imbuido de Darwin, ¿no? O sea, a ver, esto es interesante. ¿Qué lección sacaron los filósofos del siglo XIX y del siglo XX de los escritos de Darwin? Es mentira, porque siempre el hombre se ha creído superior a la naturaleza. ¿Correcto? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Kant lo cita. Un textito de Kant muy bonito que se llama Probable comienzo de la historia humana. Y Kant cita el Génesis, donde Dios le dice al hombre, yo he puesto al borrego para que tú lo mates y te pongas su piel. El hombre es el centro. ¿Correcto? Según muchos filósofos, Darwin, Darwin nos demostró que somos más animales de lo que creemos, que estamos sometidos a instintos y que no existe una diferencia sustancial respecto de los animales, que somos más animales de lo que creemos. ¿Correcto? O sea que estamos fuertemente determinados por nuestros instintos, ¿no? Esa es un poco la lectura que tienen, no sé si válido, ¿no? Pero la lectura que he visto en muchos filósofos. ¿Correcto? Sin embargo, por más que el hombre es un ser natural que posee instintos, ha pretendido negar esos instintos. ¿Qué religión le ha querido al hombre hacer negar sus instintos, jóvenes? ¿Recuerdan cómo se llama? El cristianismo. El cristianismo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a recordar acá una lámina para explicar un poco esto. A ver. Vamos a repasar la semana 4. Moral del siervo, ¿verdad? Y moral del amo. Digamos, escribo mejor sentado, así que, digamos, ¿no? Ya saben, jóvenes, cualquier pregunta, por favor, con la confianza del caso, además, ¿no? Estamos en filosofía, ¿no? No hay certezas acá. Moral del Señor. Muy bien. Moral del siervo, moral del Señor. El cristianismo, ¿qué nos ha hecho creer? Que somos almas. El cristianismo niega el cuerpo y niega la sexualidad. Mente sucia, cochina. No se le debe enseñar a los niños eso. Silencio, de esos temas no se hablan. ¿Correcto? No es cristiano. ¿Correcto? 1. 2, todos somos iguales. Y 3, debemos ser compasivos. Nietzsche dice, ¿suena bien? Sí. Digamos, suena bien. Suena bien. Pero ahora hay que ver si eso se condice con los estudios de etología, que estudian la parte animalesca del hombre. Siempre has hablado del hombre como si fuera un alma, pero el hombre también tiene un cuerpo.
¿Y qué ha demostrado Darwin? Que somos cuerpo. ¿Cuáles son los dos instintos básicos? Autoconservación. Por eso yo quiero mi cuerpo. Tomo agua, como bien, corte, dormimos nuestras horas, queremos nuestro cuerpo. O sea, no queremos dejar de ser. Profesor, y los suicidas, es cierto, hay gente que se quiere suicidar, pero eso no es, digamos, usual, ¿no? Si ustedes ven la tasa de personas que se suicidan, no es pues la mayor pausa, no es que el 50% de la población se suicide, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, queremos autoconservarnos. Y la conservación de la especie. Es decir, el cristianismo niega la sexualidad. Si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. A ver, alce la mano, que lance la primera piedra, a ver, aquel o aquella que nunca ha deseado a nadie con el pensamiento. Profesor, ¿en qué sentido se entiende eso? Desear a una persona. Imaginarte que le das un beso, te abraza y 3 puntos suspensivos. Ok, ya entiendo, ya entiendo. A ver, alguien en el salón puede alzar la mano y decir que nunca ha deseado a nadie. El cristianismo pide eso. Lo que está diciendo Nietzsche es, hay que ver si el cristianismo nos está pidiendo cosas que no, o sea, cosas que podemos cumplir. ¿Correcto? ¿No? Digamos. Cosas inverosímiles. Claro, por eso Nietzsche un poco va a decir, a ver, el cristianismo, vamos a ver si se puede cumplir. ¿Por qué es un pecado desear a alguien? A ver, porque si tú vas a ver una película y te parece guapa Scarlett Johansson y sueñas que le estás dando un beso, que estás caminando por el jirón de la Unión con Scarlett Johansson, estás pecando porque estás deseando a la mujer de tu prójimo. Creo que ella, bueno, debe estar casada, ¿no? O alguna vez habrá casado, ¿no? Ah, ya entendí. Claro, entonces se dan cuenta, o sea, esto prueba que el cristianismo, o sea, jóvenes, conservación de la especie es un instinto. Para eso, nosotros debemos buscar una persona del otro sexo, en la misma especie, y mediante relaciones sexuales, y ese instinto. ¿No? O sea, es una cuestión instintiva, o sea, tú ni siquiera te das cuenta. Un amigo psicólogo que le gustaba leer mucho sobre esto que estamos conversando, me decía, me recomendó, por ahí tengo el PDF, no lo he leído, siendo sincero, ¿no? Ya con todo lo que tengo que leer de filosofía, ya mi agenda de acá a 20 años está cubierta en lecturas, pero, digamos, este amigo me comentó que en la mayoría de culturas hay una forma, digamos, de las mujeres que le gustan a los hombres de diferentes culturas, ¿eh? Usualmente las mujeres tienen caderas amplias. Caderas amplias, ¿no? ¿Por qué? Eso es evolutivo. Porque por evolución, nosotros creemos que la mujer, digamos, con caderas amplias es como que es fértil. Tiene un útero amplio. Segundo, que las mujeres en las caderas y, digamos, en la zona posterior tienen una proteína que le sirve mucho al feto en sus primeros meses de formación. Entonces, evolutivamente, ¿no? Acá en el Perú a veces yo escuchaba que decían, ¿no? Las venezolanas y esto, o sea, eso no es que al peruano, que porque es peruano le gusta a la mujer, ¿no? Digamos, o sea, eso es una cuestión usualmente evolutiva. ¿Correcto? Entonces, claro que uno, a ver, esto no estoy diciendo que somos, bueno, para Nietzsche sí, no, pero yo no creo eso, ¿no? O sea, uno puede estar pues en una fiesta y ve a una persona con estas características y baila con ella y eso no quiere decir pero que vas a tener el instinto, sí, ¿no? Claro, uno no puede dominar y decir, oye, yo tengo pareja, ¿no? Vamos a bailar, pero nada más. Pero es una cuestión evolutiva. Incluso este amigo me decía que los hombres, los varones, tienen un sentido, ¿no? Para detectar cuando una mujer está ovulando o está, digamos, lenguaje ya más animalesco, dispuesta, ¿no? Tú ni eres consciente de eso. Ahí es química pura, ¿no?
química pura, ¿correcto? ¿No? Y por eso es algo como que te lleva, pues como una fuerza que te jala. Y claro que uno puede nadar en contra de la corriente, ¿no? Sí, a mí me gusta nadar en contra de la corriente, jóvenes, ¿no? En el río sí es muy desgastante, pero sí, ¿no? Uno puede, pero es distinto. Y claro, y además que todos acá hemos recibido una educación cristiana, ¿no? ¿No? Hemos recibido una educación cristiana. Sí, ¿no? La mayoría. ¿No? Entonces, como educación cristiana que hemos recibido, jóvenes, ¿no? Tenemos valores cristianos. Decimos no, la monogamia, zona, ¿correcto? ¿No se dan cuenta? Nietzsche dice primero, el cristianismo niega la sexualidad y la sexualidad fue, es y ha sido una fuerza muy potente en la humanidad. Yo que sí, es una fuerza muy potente en la humanidad. ¿Correcto? ¿No? Y el mundo digital también ha explotado eso, ¿no? O sea, no voy a decir más, ¿no? También. O sea, no hay nada nuevo, jóvenes, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Muy bien, somos iguales, mentira. Hay personas que son mejores que otras. Hay jerarquías. ¿Hay un león más fuerte que otros o no? ¿Qué dice? Profesor, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, creo, Historia del Deseo o algo así. Es un libro, creo que tiene 600 páginas, ¿no? Que ve muy bien por qué el deseo es tan potente. Y ya con etólogo en el siglo XIX y XX, ¿no? Pero explica por qué el deseo ha sido tan potente en la humanidad. Sí, no, algo así, ¿no? Como que historia del deseo. No recuerdo perfectamente el título, ¿no? Entonces, jóvenes, el instinto es más normal en animales. Sí, eso es cierto, Kevin. Eso es cierto. Yo estoy de acuerdo con usted. Recuerda que estamos explicando a Nietzsche. No estoy explicando lo que yo creo de la vida, ¿no? Así que, Nietzsche. Jerarquía. ¿Hay un león más fuerte que otro? Sí, ¿Por qué se enfrentan los leones, jóvenes? ¿Por el atardecer, por el agua o por las hembras? Por las hembras. Las hembras. Ley de la supervivencia. Más fuerte. En cambio, Nietzsche dice, en la sociedad todos se reproducen, el fuerte y el debilucho. Eso va en contra de la ley de la selección natural. Por eso dice Nietzsche, primer principio de nuestra moral, muerte a los débiles. ¿No? Primer principio de nuestra moral, muerte a los débiles. Y hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad. Un darwinismo social, bueno, póngale, o sea, no es del todo eso, pero más o menos creo que sería una etiqueta para que entiendan. Hay jerarquías, hay personas más fuertes que otras. Y ese más fuerte que otro no debe tener compasión, porque somos egoístas, ¿no? Profesor, yo amo al prójimo. Muy bien. A ver, jóvenes, si estamos en un avión, el avión se cae, ¿correcto? El avión se cae. Pasan 10 días, estamos atrapados ahí en el avión. Pasan 10 días. ¿Qué comienzan a hacer las personas? Eso ha pasado también, ¿ah? El equipo de rugby entre Bolivia y Paraguay, creo. Ha pasado en Japón, en Canadá. O sea, no les estoy contando, digamos, no el señor de las moscas, ensayo a la ceguera, no. Son hechos reales. sobrevivir. Claro. Tienes hambre. ¿Y qué comienza a hacer la gente entonces? He visto algunos casos en el que terminaron comiéndose a las personas, Se comían porque a no los había nada más que muertos. comer. Como el caso de Entonces, los futbolistas uruguayos que se perdieron en la cordillera. No sé si así vio esa es. película. ¿El más fuerte se los come? Se los terminaron Bueno, comiendo. O sea, los que morían. Kevin, entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo ahí? Se, se pierde cuando ese pierde la vida, básicamente sí. Y aparte como que todos entendían de que si alguno de ellos moría, iba a servir de comida para los otros también. Eso prueba, Un punto crítico. claro, pero, o sea, para Nietzsche eso prueba que la moral es una máscara. Nos enmascaramos. ¿Usted va a amar y respetar por toda su vida a esta mujer? Sí, decía. Nietzsche estaría ahí en la boda y diría, mentira,
Para Nietzsche sí, ¿ah? Distinto. Yo me acuerdo que alguna vez las personas mayores me decían, no, que en la antigüedad la gente se casaba y hasta viejitos, ¿no? En cambio ahora los jóvenes, ¿no? Son más nichanos. Pero no se Yo me acuerdo- querían, profe, realmente. claro, y yo le No. pregunté una vez a mi abuelo eso, ¿no? Abuelo, mira, me han dicho eso. Mi abuelo me dijo una frase que fue mis sueños de joven, soñador, romántico. Mi abuelo me dijo, yo no he conocido ninguna persona que por más que haya estado casado toda su vida, haya estado solo con esa persona. La persona de cerca, pues que le contaba, ¿no? O sea, claro, ¿no? Te puedes casar y seguir con él toda la vida, pero ¿eso supone que le eres fiel toda la vida? ¿No? Ahora, lo que dice la gente ahora es que, claro, ahora es más fácil darte cuenta de una infidelidad, ¿no? Porque la gente habla, pues. En cambio, antes, ¿cómo? ¿Cómo te ibas a dar cuenta? ¿No? Coqueteabas con tu secretario. No sé si los tiempos han cambiado. ¿Ah? Yo estoy, Profesor, ya les he explicado, digamos, eso. ¿No? Por el Profe, momento, una pregunta. profesor, dígame. Alejo sí iba a hablar, creo. Profesor, por Sí, naturaleza no somos seres monógamos. claro. Eso es un poco lo que está diciendo Nietzsche. Eso es cierto. No deseamos solamente a una persona. Entonces, ¿por qué creer en la monogamia? Entonces, ¿por qué instaurar la monogamia como algo cultural? Si ver en contra de nuestros instintos. Por ejemplo, los árabes dicen eso, ¿no? Los occidentales son hipócritas. Hablan de monogamia, pero se engañan. Hacen swinger, intercambio de parejas. Ustedes saben que hay una... profesor, Dígame. profesor, yo veo a Nietzsche como si tuviera la mente un poco más liberal, algo así por todo lo que está diciendo en su filosofía y también pienso que él ve la vida de una manera un poco más realista. En posibles ocasiones, pues todo lo que puede pasar en el hombre, igualito como pasa en la infidelidad, en lo que no debemos hacer o lo que se debe hacer, de la persona que uno que no hay que tener pena o compasión por el prójimo, lo ve de una manera así, más dura, más crítica de la sociedad. Y yo pienso que lo que él piensa está bien. Para mí está bien porque es algo más realista en su punto de vista. O sea, mejor dicho, Alison, Nietzsche no nos está hablando de cómo debería ser el hombre, sino cómo es, ¿no? Porque la Sí, sociedad nos así. vende cómo debería, ¿no? ¿Cómo debería, ¿no? ¿Cómo debería? Nietzsche nos dice, no, sí, suena bien, pero el hombre no es así. El hombre es Según Nietzsche, así. el hombre carece de empatía, básicamente. No es normal que los Es animales debilidad. pase eso. O sea, algo así. Eso es debilidad. No es que carezca, pero es debilidad. Claro, sí. Para él el más Es fuerte tener, se debe imponer. ajá. Empatía es para los, no sé, había lo que dijo hace ratito, profe, ahí está la moral del siervo, o sea, uno tenía que ser un señor sobre todas las cosas antes que siervo. Sí, pues, yo sí no comparto pues eso de Nietzsche, ¿no? Como les decía. Porque yo creo que, a ver, no sé, pues voy a una fiesta y conozco a alguien, ¿no? Y esa persona tiene pareja. O sea, a mí no me gustaría que mi chica me engañe, ¿no? Y por eso no lo hago, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Es la regla de oro de la ética. Profe, de hecho, si no me equivoco, creo que Nietzsche se había declarado a una chica, no sé si conoces esa historia, profe, que estaba casada. Y esta al final lo termina dejando en el aire, por así decirlo, no lo acepto. Claro, Luz de Salomé. O sea, Nietzsche no ponía en práctica lo que pensaba, porque le propuso matrimonio a una mujer, ¿no? O sea, un nichano se casaría con alguien, no, pues, ¿no? Pero él sí. Y la chica lo rechazó, no él, ¿no? Y no, no era casada, no era una joven rusa, una filósofa que por algunas razones volvía locos a la intelectualidad, ¿no? Nietzsche, a Paul Rilke, ¿no? Sí. Ahora, jóvenes, Y veamos una... Dígame. no, no, profe. Veamos ahora una crítica a Nietzsche.
Nietzsche nos está diciendo que el hombre, habla del hombre como si fuera un animal, ¿no? Ya, muy bien. Sin embargo, Scheller dice que es cierto, el hombre tiene instintos. Pero, ¿qué diferencia el hombre de los animales? Que él puede dominar sus instintos. Un perrito quiere orinar, ¿qué hace, jóvenes? Ahorita Un no. perrito Solo levanta la orina, mano donde alza quiere. la patita y orina. Si ustedes están en el micro y le falta 5 minutos para llegar a su casa, ¿qué hacen? Contienen, llegan a su casa y orinan. O sea, mientras los animales están como que determinados por sus instintos, el hombre los puede dominar. Un perrito siente que una perrita está lunada en el parque. ¿Qué hace? La quiere pisar, profe. Incluso hay personas que pasan y dicen, ¡qué inmoral este perro! No, pues el perro no es inmoral, ¿no? Está un poco... En cambio, o sea, nunca he visto por una persona en el parque, ¿no? Digamos, no, pues no, guarda una idea, ¿no? Podemos dominar, jóvenes. Podemos dominar. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu. Y el espíritu nos permite tener libertad. Una chica de este salón quiere bajar de peso. Va al gimnasio, al Golden Gym de Plaza San Miguel. Y su personal trainer le dice que lo clave es no comer en la noche. Buen desayuno, buen almuerzo. Y en la noche, bueno, ¿cómo va a ser? No coma, digamos, no coma comida chatarra. Pues una pechuga de pollo, ¿no? Menestras y una limonada. Pero ella sale y huele Pizza Hut, Kentucky, Papa John's, ¿no? Quiere pues comerse un arroz chaufa. ¿Has visto esos arroz chaufas? O sea, encima ni nutre, ¿no? Porque un montón de arroz y un poquito de... ¿no? O sea, bueno, ¿no? Entonces, digamos, ella va a tener ganas de comer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene libertad frente a sus instintos. Entonces, Scheller dice que Nietzsche nos está hablando del hombre como si fuera un animal, pero la pregunta por la esencia no es que nos une con los animales, es que diferencia al hombre de los animales. Y lo que lo diferencia, ¿qué es, joven? La libertad. Tenemos libertad, o sea, mejor dicho, podemos tener instintos, jóvenes, pero uno no puede decir, pues, a una persona, ¿no? Discúlpame, María, te engañé porque vi a esa hermosa mujer en una fiesta, ¿no? Y no sé, como que me dijo que me quería dar un beso y yo soy un ser de instinto. Esa persona no te diría, ah, te comprendo, te diría, terminamos. ¿Pero por qué? No ha leído Nietzsche nada que Nietzsche, ¿no? Todos tenemos instintos, jóvenes, pero los dominamos. Tenemos libertad. Ahora, tenemos una libertad, o sea, no es que te vas a aguantar de orinar 5 días, ¿no? O sea, vas a dejar de comer, pero dominamos nuestros instintos en cierta medida, porque tenemos espíritu, entonces tenemos libertad frente a los instintos. Representamos el mundo, claro, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el día de ayer vi un árbol muy bonito, y ahora recuerdo ese árbol, ¿no? Árbol con hojas lilas, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Autoconciencia. Yo veo el mundo, veo las cosas, pero en un momento pienso en mí mismo. O sea, la conciencia tiene como objeto a la propia conciencia. Autoconciencia. Cuando pienso en mi vida, como dice el poeta checo Rilke, el hombre tiene los ojos hacia adentro. Bonito verso. Hacia adentro. No solo vemos el mundo, nos vemos a nosotros. Hay personas que paran viendo los errores de otros, no sus errores. Hay que vernos nosotros. ¿Somos justos? ¿Estamos haciendo daño a alguien? Porque según los psicólogos, esto se llama, creo que, la ley del espejo. Cuando criticas mucho algo en alguien es porque en realidad estás criticando en ti. Y además, que joven, es un consejo para su vida. La personalidad de otra persona no depende de ustedes. No se gasten la vida cambiando a alguien. Sus padres son así. Y peor, las personas adultas están más asentadas, ¿no? Su personalidad. Cambien ustedes. Eso sí está en sus manos, ¿no? Que su pareja los engañe, eso no depende de ustedes. No está en tu campo de acción.
pero sí está en tu campo de acción respetar la ley. Autoconciencia. Nosotros mismos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profesor, Cas, disculpe, dígame. ¿se puede acercar un poco más al micro? No, a veces no le escucho lo que dice. No me voy a acercar, pero voy a hablar más fuerte. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, Juan Pablo. Vamos a ver Sí, aquí. está bien. Casi. El hombre es un animal simbólico. A ver. Por ejemplo, acá está el lenguaje. Por eso digo, los filósofos entienden de una manera el lenguaje, jóvenes. ¿Ah? El lenguaje es un sistema simbólico. Vamos a llegar a eso. A ver, Básicamente jóvenes. para los filósofos, para los que no entendieron, o sea, lengua en filosofía es equivalente al lenguaje. Sí, pues, para ellos sí. Incluso razón podríamos. ¿No? A ver, jóvenes, piensen ustedes. Las cebras ven en una, digamos, en una llanura de la selva africana eh, a un león. Ven al león, o a la leona. ¿No? ¿Qué hacen las cebras? Acción, ver al león. ¿Cuál es su reacción? Oír. Huir, Correr. porque son animales. En cambio nosotros, entre acción y reacción, tenemos un sistema intermediario, la interpretación, un sistema simbólico. A ver, pensemos que todos nos vamos de viaje, viaje de la playa de San Marcos, ya nos vamos. ¿Cuántos somos? A ver, 38 personas más el profesor, ya hay 40, ¿no? Más Jimmy y el profesor, ya 40. Y pasamos por una iglesia. Vemos una cruz. Señor Juan Pablo, ¿qué hace usted cuando ve una cruz? ¿Se persina? Yo no me considero creyente, profesor, así que Muy no. bien, no se persina. Sí, Pensemos que yo sí soy creyente. Entonces veo y incluso he visto que hacen acá también, ¿no? Yo sí me persino. Ya, por ejemplo, Alison se persina y Juan Pablo no. Eso prueba que no son animales, son seres simbólicos. Ustedes interpretan la realidad. A ver, si estoy dando la clase y de pronto se dan cuenta que tengo un anillo de oro acá, ¿qué interpretan? no digo Está casado. casado, profe. Estoy casado. ¿No? Nosotros interpretamos. Y los símbolos son arbitrarios. ¿Es necesario que esto se llame celular, joven? Si fuera necesario, en inglés sería celular y en alemán también. En alemán no se llama celular, en inglés es cell phone, ¿no? O mobile phone. ¿Cierto? ¿Sí? Sistema simbólico. Imagínense, jóvenes. Llegaron los españoles a Cajamarca, mundo europeo, mundo inca. Y los españoles le dieron la Biblia Atahualpa, la palabra de Dios. Atahualpa, ¿no? Hecho hablante, digamos lengua oral. ¿Hizo qué? Hizo oír la palabra de Dios. No oyó. ¿Y qué hizo? Tiró la Biblia. O sea, Atahualpa y los españoles no veían lo mismo en una Biblia. ¿Correcto? No era el mismo sistema simbólico. Estuvo mal, pues, lo juzgaron, ¿no? Por impiedad al pobre. ¿Correcto? Así que, estimados jóvenes, sistema simbólico. ¿No? ¿Qué pasa si ven que hago este saludo, jóvenes? Meto un gol y hago ese saludo. My Führer. Nazi. Ejemplo, ¿no? O si ven, por ejemplo, que tengo una evástica, ¿no? Neonazi, dicen, ¿no? ¿Cierto? ¿Ven? Símbolo. Todo es símbolo. O jóvenes, a ver, pensemos que ya estamos en un salón de clase y a una chica de ese salón, a ver, Alison, a usted le regalan un corazoncito rojo, uno de sus compañeros, el 14 de febrero. ¿Cómo interpreta ese corazoncito rojo? Amistad. ¿Segura, Alison? ¿Los O amigos se amor regalan también puede ser. corazoncitos rojos? Como pretendiente, creo. Claro, o sea, él está interesado en usted como su pareja. ¿No? Usted, en nuestra cultura interpretamos eso. ¿El amor está en el corazón, jóvenes? ¿Dónde está el No. amor? En el No cerebro, ¿no? existe como tal.
En lo que Claro, representa Es ese una corazón, reacción profe. química. claro, Oh, química que tiene como base el cerebro, no el claro. corazón, ¿no? El corazón están las arterias, ¿no? Ya tiene otra función. Entonces, jóvenes, ¿por qué cuando están enamorados no regalan un cerebro? Porque ese no es un símbolo aceptado por nosotros. Entonces, ¿ven? Los mitos, sistema simbólico. El arte, el lenguaje, ventana, es un símbolo. La religión, ciencia, todo es un sistema simbólico, ¿correcto? Los emojis, ¿no? Los emojis. A ver, pongan un emoji, jóvenes, en el chat, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, el otro día me dijeron esto. Ahí está. ¿Qué significa eso? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Profesor, me escucha? NTP. Eso, por ejemplo, no te preocupes. Ya. Yo decía, ¿qué quiere decir esta persona? Yo le dije, No te ¿qué quieres pases. decir con eso, no? Yo no entendía, ¿no? Digamos, ¿no? Me dijo, es no te preocupes, ¿no? ¿Correcto? Creo que Juan Pablo quería comentar algo. Ahí están los emojis, ¿no? Nosotros interpretamos. No siempre interpretamos lo mismo con, con los emojis, ¿no? ¿Correcto? No sé, pues imagínense una persona que esté cansada y envía esa carita, ese emoji que tiene como babita, ¿no? A una amiga. ¿Cómo estás? Y le dice así, ¿no? Entonces, creo que eso a veces se interpreta de otra manera, ¿no? Ahí está. Kevin quiere plata, Kevin. Bueno, pues Kevin ha salido como bizcocho ahí, ¿no? ¿No? TQM, te quiero matar. ¿Qué significa TQM, Alison? A mí me Te quiero dijeron mucho. que es te quiero mucho, Sí, me separaron por decir, me quiere matar. pero en vez de Q ponen K, Ah, ven ya. cambian Cintia. algunas letras. Yo interpreto lo que pone Cintia como rockera, ¿no? Digamos, ¿no? Profesor, Pero quizás otra. Sí, Juan Pablo. había leído eso de que las palomas así blancas, digamos, no deberían simbolizar así la paz, porque, digamos, en cierto punto esas palomas llegan a ser hasta sanguinarias. Sí, sí, los borregos también, ¿no? Sí, pues, ¿no? Las Sí. palomas. A ver, ¿por qué la paloma blanca y no la paloma negra? Porque el ¿Por qué símbolo es San... arbitrario, Kevin. Perdón, Juan. El símbolo es Claro, arbitrario. arbitrario. El símbolo es El arbitrario. O sea, color también, ¿Por qué no entendí por qué las palomas llegaron a ser sanguinarias? No entiendo. ¿En creo qué que, sentido se bueno, refiere eso? porque las palomas, creo que, a ver, creo que cuando hay palomas muertas, a veces las palomas se las comen, ¿no? Y eso no sé Eh, si es muy pacífico, ¿no? algo Correcto. así que, digamos, como que se enfrentaban y lo hacían hasta, o sea, a picotazos y se sacaban sangre, pues. Claro. Claro, lo que está diciendo Kevin, Ah, ok. lo que está diciendo Juan Pablo, Kevin, es que hay animales que tú piensas que son, ¿no? Y no, ¿no? Qué bonito, ¿no? Digamos, y son animales. Algo así como los delfines, profe. O Por las eso, orcas. yo una vez Claro. leí sobre los borregos. Sí, que no sé, cuando pasa algo se comen a uno, no sé. Y uno los ve, ¿no? Dice, ¿no? O sea, ¿no? Es una, incluso a veces dicen, ¿no? Es una mansa paloma, ¿no? Bueno, entonces es que el símbolo es arbitrario, Juan Pablo, ¿no? Profesor, eso lo leí de un libro de un artículo que publicó Marco Aurelio de Negri acerca de eso. Me pareció interesante. Si quieren Miren, buscarlo, no sé, mis compañeros. claro, pueden buscar ahí, ¿no? Marco Aurelio de Negri, ¿no? Correcto, los delfines, ya. Muy bien. Y vamos a terminar, jóvenes, con Charles Taylor. ¿Se han dado cuenta que la exigencia de reconocimiento está muy de moda? Por ejemplo, las mujeres en la marcha Ni Una Menos, ¿qué piden? Reconocimiento. O sea, las mujeres dicen que somos iguales que los hombres, pero en realidad las mujeres son iguales que los hombres. Por ejemplo, jóvenes, Jamás se puede yo en estos lograr eso. momentos No, profe. tengo pantalón porque tengo frío, pero si de pronto, biológicamente no. claro, ya, biológicamente no, pero
En la sociedad, ¿nos tratan como iguales? Es Tampoco. diferente. Tendría que El darles trato, un el asiento, trato es muy diferente. por ejemplo, en el bus. En el bus, por ejemplo, ¿no? O sea, le voy a decir algo, por ejemplo. A veces, ¿no? Yo le preguntaba, ¿por qué no vienes? O sea, si tienes tanto calor, ¿por qué no vienes en short, en falda? Y dice, no, porque es incómodo cómo te miran, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me pongo a preguntar si me voy a poner short. Si tengo calor, me pongo un short, ¿no? ¿Correcto? Pero las mujeres es distinto, ¿no? Entonces las mujeres, por ejemplo, cuando termina un varón con una mujer, creo que ahora que está de moda Shakira, ¿no? Piqué engañó a Shakira, ¿no? ¿Ustedes ven que le hacen un cargamontón a Piqué? En cambio, No, Para nada. Cuando Melissa engañó al gato Cuba, sí, profe, ¿no? sí. O sea, ahí está el machismo. También le pasó lo mismo. A ella mucho le han, a Melissa también mucho le han dicho de todo. Por Claro, eso, pues, pero a Piqué no le han dicho nada. Eso es a lo que dice el Piqué, profe. o sea, sí le han dicho, pero no en esa medida. Lo que te quiero decir, Alison, es que es como que está normalizado que el hombre, se tiene la idea de que el hombre, ¿no? Que es infiel, por ejemplo. Pero una mujer infiel, no, ¿qué es eso? ¿No? O sea, se la juzgan, ¿correcto? Entonces, las mujeres exigen igualdad en la marcha, ni una menos, ¿no? Terminan sus relaciones, tienen nueva pareja y sus esposos la matan, ¿no? No hay igualdad, ¿correcto? Los afrodescendientes en Estados Unidos, ¿qué exigían? Igualdad. ¿Ustedes pueden creer, jóvenes, que en Estados Unidos, en los buses, estamos hablando de 1960, habían filas que eran para personas blancas y filas que eran para personas de color? Pero habían dos filas intermedias, que se podía sentar un blanco, pero si un blanco no quería, estaba muy cerca de los afrodescendientes, se podía sentar una persona de color. Rosa Parks, 1 de diciembre de 1955, día mítico para la lucha de los derechos civiles, se sentó acá, o sea, en una fila que era para blancos, pero como ningún blanco se quería sentar, un par de paraderos después subió una persona blanca y le dijo que se pare. Ella no quiso. El conductor de bus le dijo, párese. No quiso. Detuvo el bus y se la llevaron presa. ¿Por qué? Porque esa era la norma. Esa era la ley. Ella estaba desobedeciendo la ley. ¿Ya? Así que cuando esa gente dice hay que respetar la ley, hay leyes injustas, pues jóvenes. ¿No? ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, Sí, pero la pusieron, la llevaron a prisión a ella. Los afrodescendientes no iban a los mismos colegios que los, digamos, estadounidenses blancos. Era una sociedad que practicaba las famosas leyes de segregación. Un blanco con una persona de color no podían estar. Se veían mal. Incluso en algunos también estados, experimento. claro, o sea, era pues, ellos lucharon por la igualdad, hicieron el reconocimiento, porque las Profe, leyes decían que eran iguales, pero en la realidad no eran iguales. Y eso que pasaba en los Estados Unidos pasa acá en el Perú, actualmente. Se dice que todos somos iguales, pero eso es mentira. La policía no se comporta igual en Lima, lo hemos visto ayer. No se comporta igual en Lima que en el Cusco, Huancavelica, Arequipa, Puno, ¿no? Nos dicen que somos iguales y suena bonito. Y por eso hay marchas, ¿no? Por profe, eso hay creo marchas. que en Estados Unidos también, en lo personal, siento que la ciudad tampoco es tan igualitaria. Porque me he Claro, dado cuenta cómo hablan las personas de color y las personas blancas y tienen un tono de hablar muy diferente. O sea, si bien no es como que vas al bus y te van a discriminar o que tiene que ser una escuela aparte, en el tema cultural sigue habiendo una especie de diferencia muy notoria. claro, En la manera en Kevin, la que hablan. Es como que si por ser afroamericano tengas que tener una especie de acento para hablar. claro. Es que, Kevin, no estoy hablando de diferencia cultural o física que hay, sino hablo de diferencia. Nosotros somos iguales jurídicamente. Claro, porque decir que somos iguales, no, pues un varón no es igual a una mujer, ¿no? Pero jurídicamente sí, supuestamente. ¿Una Ah, claro. persona de la selva habla diferente a nosotros? Sí, su sintaxis, ¿no? A veces es distinta. Una persona del Ande también habla diferente a nosotros, ¿no?
Y a veces la paisana Jacinta, ¿no? Se burlan de cómo habla, ¿no? Y más, ¿correcto? Sí, pero en cuestión legal todos somos iguales, pero ¿nos tratan de manera igual cuando protestamos? Digamos, ayer no hubo ningún muerto en Lima, ¿correcto? Entonces, ¿ven? O sea, exigimos la igualdad y la pregunta es, ¿por qué? Ahora, las personas, digamos, de las minorías sexuales, las tratan como igual. Una amiga, filósofa, sanmarquina, lesbiana ella, me dice que un día estaba con su chica por Barranco, estaban dando un beso, y que se acercó un serenazgo y le dijo, señoritas, eso no se puede hacer acá. Jóvenes, ¿alguna vez a ustedes cuando se han estado besando en un parque se ha acercado el serenazgo? No, Profe, a mí no específicamente eso, pero sí me pasó en un parque que cuando estaba jugando con unos amigos cartas, vino así como un oficial y como que me dijo que me retirara porque no debía hacer eso ahí. algo Claro. similar me pasó con lo de Juan Pablo, pero jugando fútbol en el parque con unos amigos, ya A mí hace me pasó años. claro, una vez en un parque, ¿no? Que a veces, no sé, pues había ido a leer a la biblioteca y quería pensar un rato y estaba en un parque, ¿no? Viene serenazgo y me dice, señor, no se puede echar acá. Y ya pues digo, ya, disculpe, le digo, no sabía esa, digamos, esa norma, no, disculpe. Y cuando me paro veo que un perro estaba echado ahí. Le dije, ¿y el perro sí puede? Sí, no, o sea, me discriminaron por ser humano, jóvenes. Pero claro, yo me refiero le he hecho una pregunta muy puntual, ¿no? O sea, con beso, ¿alguna vez? A mí no. Yo me he besado alguna vez en un parque y no. Entonces eso es discriminación, pues no los tratan iguales. No, los tratan iguales. Entonces, ellos exigen reconocimiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos exigen reconocimiento? Muy jóvenes, están pasando. Eh, ya, acá está. ¿Por qué ellos exigen reconocimiento? O sea, ¿por qué está de moda el reconocimiento? Está de moda, jóvenes, porque ellos se han dado cuenta que la identidad, ¿qué es la identidad? La imagen que uno tiene de sí mismo. La imagen que uno tiene de sí mismo se ve fuertemente influenciada por el reconocimiento de los otros. Eso también es un descubrimiento de un psicólogo norteamericano, George Herbert Mead, en un libro Mind, Society, o sea, mente, sociedad y no sé qué. No sé si está traducido además al castellano, ¿no? Entonces, George Herbert Mead dice que la imagen que tiene un niño de sí mismo es la imagen que le han proyectado sus padres. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo todos los días le digo a mi pequeña hija, eres muy hermosa y muy inteligente, ella cuando crezca va a interiorizar eso. Por el contrario, si yo le estoy diciendo, tú eres torpe, no sirves para nada, y frases problemáticas, le voy a generar problemas de identidad. Por eso, cuando un niño tiene problemas en el colegio, esos problemas a veces son desde casa, ¿correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, esa es una tesis psicológica. Lo que crea una persona de sí mismo es lo que los otros le han proyectado. A ver, converso con un profesor de biología y me dice, yo soy un buen profesor de biología. Ah, mire usted, ¿y por qué usted estipula que es un buen profesor de biología? Primero, porque mis alumnos siempre están puntuales. Siempre me responden. Siempre hacen la tarea. Salgo bien encuestado. ¿Se dan cuenta? Yo creo que soy un buen profesor porque los otros, porque caso contrario, si voy a mi salón de clase, llegan tarde, bostezan, se quedan dormidos, ¿no? Nunca me preguntan nada, nunca me responden, yo no creería que soy un buen profesor, diría el profesor de biología. Lo creo porque los otros me lo han proyectado. Entonces, lo que dice esto que les estoy explicando, jóvenes, es que el reconocimiento moldea la identidad. Entonces, lo que se preguntan las minorías culturales es, jóvenes, ¿qué reconocimiento le da la sociedad peruana a la mujer andina? ¿El programa La Paisana Jacinta le da un reconocimiento positivo o un falso reconocimiento?
Negativo. Falso reconocimiento. Falso reconocimiento negativo, ¿no? Es Peyorativo. una persona que no se asea bien, ¿no? De momento en momento está haciendo esto, ¿no? Sí, como que se Recuerdo que en el pregunta, 2014 quisieron cambiarlo un poquito y al final de cada programa, la vecina Jacinta daba un consejo y un consejo de vida. Como sí, que le intentaron suavizar un poco. eso es cierto, pero por ejemplo, incluso en ese caso, esa persona, no sé si en el 2014, pero tenía los dientes pintados, o sea, lo que quiere decir que no tiene buena higiene bucal. Eso es el racismo. El racismo es asociar características físicas a forma de comportamiento, ¿no? Recuerdo que tenía una amiga de la católica, afrodescendiente ella, y que una vez fue una fiesta, ¿no? Y no bailaba, no sabía bailar. Y entonces la gente decía, pero una negrita que no sabe bailar, pero a ver, ¿tocas cajón? O sea, eso es racismo, por ejemplo. ¿Cree que porque alguien es afrodescendiente? O juega bien el fulbito, ¿no? Una vez me acuerdo con mi sobrinito, ¿no? Hay que decirle a ellos dos para jugar. Mira, este es el niño con su papá. Vamos a decirle para jugar, para que te entretengas. Y lo vio y dijo, o él debe saber jugar bien, porque mira, es morenito, dice, ¿no? O sea, él piensa de Mbappé, no sé a quién verá, ¿no? Y asocia que una persona. Eso es racismo, por ejemplo. Y dije, eso es mentira, ¿no? O sea, hay personas que. Bueno, entonces, claro, o sea, lo que pasa es que los niños jóvenes. A ver, jóvenes, la televisión es racista, pues, ¿no? ¿Han visto el programa El Negro Mama? Y a la siguiente semana voy a comenzar proyectándoles eso, ¿ya? Proyectándole, porque ahora ya estamos sobre la hora, jóvenes. Así que por eso hay que exigir reconocimiento, porque el reconocimiento constituye su identidad. Y para eso los estados deben ser multiculturales. El Perú es multicultural. Achaninca, Huitotos, hay gente, digamos, media europea en el Perú, sí, en Posuso, ¿no? Ayer fue a la calle Capón, ¿no? Y el mozo que me atendió era japonés. O sea, no tenemos que salir de Lima, ¿no? Aquí en Lima. Cantagallo, los achanincas, ¿no? Hay gente andina, sí. Hay afrodescendientes, sí, ¿no? San Marcos tengo un amigo que es uruguayo peruano, ¿no? Más caucásico, esto, o sea, somos un país de toda la sangre y debemos reconocerlos como tales. Muy bien, jóvenes, disculpen, me he pasado un poco de su receso, pero tenía que terminar, porque eso de la otra clase tiene otras, así que la siguiente clase comenzamos un poco hablando de esto último que vimos de Taylor. ¿Correcto, jóvenes? Profesor, las Muy bien. claves antes de que se vaya. Exacto. El profesor. Ahí está. Muy bien, Juan Pablo. Gracias por. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta Cuídese, luego. profesor, gracias por la clase. Me hizo mucho saludo. Ese profesor. Hasta luego. Nos vemos.